mayoría. Congresista Soto, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, quiero saludar a todos los miembros titulares de esta importante Convención de Constitución. Señora presidenta, también agradezco por haber agendado para sustentar este proyecto de ley número 1708/2021 CR. Proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 2, incisos 5, 56, 57, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 90, 94, 99, 100, y los artículos 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 145, 157, asimismo 159, 160, 161, 162, 178, 191, 194, 200, 201, 203, 206 de la Constitución Política del Perú para incorporar la bicameralidad en el Congreso de la República. Señora presidenta, por favor, también quisiera pedirle un apoyo para que me puedan ayudar a pasar el PPT. Muy bien. Exposición de motivos. Está visible, congresista. Puede continuar. Señora presidenta, los sistemas de organización de la estructura del Congreso que ha tenido el Perú durante la etapa republicana son el unicameral y el bicameral. Se sostiene que en los países pequeños y con una población reducida es atinado contar con un parlamento unicameral, y para los países más grandes y con mayor número de pobladores es recomendable un sistema parlamentario bicameral. Se debe buscar el que puede conseguir mayor legitimidad en la población por su capacidad de representación. Hasta la fecha, señora presidenta, hemos tenido 12 constituciones y la mayoría de ellas han establecido la bicameralidad en el Congreso de la República. La Carta de 1993 es la primera constitución peruana que establece un parlamento unicameral. El Congreso de la República, siguiente diapositiva, el Congreso de la República en la actualidad ha sufrido un desgaste por su débil representación sustentada en un número insuficiente de parlamentarios, es decir, 130 parlamentarios para una población aproximadamente de 33 millones de peruanos, lo que supone que un solo congresista, señora presidenta, representa a 250.000 peruanos. Ello no ocurre en ningún país. Países más pequeños como el Uruguay tienen un mayor número de representantes en el Parlamento. Las encuestas a través del tiempo retratan la poca aceptación que el Congreso tiene en la población, lo que no es extraño, debido a que a nivel internacional casi todos los parlamentos tienen similar calificación de sus pobladores. Desde años atrás, en el Congreso de la República se vienen presentando proyectos de ley el retorno de la bicameralidad. Señora presidenta, yo me acuerdo muy bien, en el Congreso anterior del periodo 2016 al 2021 se presentaron 19 proyectos de ley, entre ellos también el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley 1325, el proyecto de ley 3185 que venía del Poder Ejecutivo. Entonces, es importante resaltar
que no solamente en este periodo parlamentario se está presentando los proyectos de ley para el retorno de bicameralidad, esto ya las diferentes bancadas parlamentarias en el anterior Congreso han presentado. Prueba de ello, vuelvo a reiterar, se han presentado 19 proyectos de ley. Asimismo, se considera que la función del ministro de Estado es incompatible con el senador o diputado. La unicameralidad en muchos casos se lleva a la aprobación de leyes sin mayor debate, las mismas que se dan por presión social, evitándose o saltando el periodo de reflexión que debería de tener. La bicameralidad permitiría un mejor y mayor análisis y reflexión de la regulación aprobada por la Cámara de Diputados al ser sometida la aprobación de la ley a una segunda Cámara de Senadores, encargada de su revisión para su aprobación o desaprobación. El determinar la labor de fiscalización a una de las cámaras descongestiona y posibilita el cumplimiento de dicha función. Señora Presidenta, principales cambios propuestos en este proyecto de ley. Según el artículo 2, inciso 5, el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido de la Cámara de Diputados con arreglo a la ley para casos de investigación. 2. Según el artículo 90, el poder legislativo reside en el Parlamento de la República, el cual se compone de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, y durante el receso parlamentario funciona la Cámara de Senadores. El número de senadores es de 30. La ley fija su distribución tomando en cuenta la densidad electoral. Todo departamento tiene por lo menos un senador. El número de diputados es de 130. La ley fija su distribución tomando en cuenta la densidad electoral. Todo departamento tiene por lo menos 2 diputados. Para ser elegido senador y diputado, se requiere ser peruano en nacimiento, haber cumplido 35 años para el senador y 25 años para el ser diputado. En ambos casos, gozar de derecho de sufragio, no haber sido sentenciado en primera instancia por delito doloso en calidad de autor o cómplice de ser idóneo para el cargo. Artículo 3. Artículo 94. Ambas cámaras elaboran y aprueban el reglamento del Parlamento de la República. Artículo 97. La Cámara de Diputados puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. 5. Artículo 99. Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante la Cámara de Senadores al Presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Tribunal Constitucional y a los miembros de Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y al Contralor General, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesados en estas. 6. Artículo 100. Corresponde a la Cámara de Senadores, con el voto de los 2/3, el número legal de sus miembros, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. 7. Artículo 101. Son atribuciones de la Cámara de Senadores. 1. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 2. Aprobar o desaprobar las leyes dadas por la Cámara de Diputados. 3. Ejercer el derecho de amnistía. 4. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional.
5. Autorizar al presidente de la República para salir del país. 6. Designar al Contralor General de la República. 7. Ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva y del superintendente de bancas, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones. 8. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario. 9. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que la Cámara de Diputados le otorgue. No pueden delegarse a la Cámara de Senadores materias relativas de reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y la ley de cuenta general de la República. 10. Las demás que le asigne la Constitución y que las señale el reglamento del Parlamento. 8. Artículo 102. Son atribuciones de la Cámara de Diputados. 1. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 2. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar y modificar o derogar las existentes y dejar sin efecto decretos supremos por vicios evidentes de inconstitucionalidad. 3. Interpelar y censurar a los ministros de Estado o al gabinete ministerial. 4. Nombrar comisiones investigadoras con la finalidad de resguardar los intereses del Estado y el interés público. 5. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. 6. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. 7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. 8. Ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. 9. Artículo 113. La Presidencia de la República vaca por muerte del Presidente de la República. 2. Su permanencia, incapacidad moral o física declarada por ambas cámaras, con el voto no menor de 2/3 de su número legal. 4. Salir del territorio nacional sin permiso de la Cámara de Senadores o no y regresar a él dentro del plazo fijado por el Congreso. 10. Artículo 114. El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por ambas cámaras con el voto de la mayoría legal de sus miembros. 11. Artículo 130. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Parlamento de la República en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. La exposición no da lugar a planteamiento de cuestión de confianza. Efectos de la vigencia de la norma, señora presidenta. La presente iniciativa no contraviene ninguna norma legal vigente. La reforma constitucional que se propone tiene por finalidad alcanzar una alta calidad de representación nacional y el adecuado cumplimiento de las funciones, atribuciones y competencias del Parlamento de la República. Por tanto, esta medida iniciativa se encuentra enmarcada dentro de los alcances de la Constitución y demás normas jurídicas del ordenamiento nacional. Análisis del costo y beneficio. El proyecto de ley no representa gasto a mayores costos al Estado. La aprobación de la presente proposición beneficiaría directamente a la sociedad, al contar el Estado con un Parlamento de la República que represente a la nación, al contar con un número suficiente de legisladores que con estos cumplan la cabalidad sus funciones de representación, legislación y fiscalización en beneficio directo de la población. Vinculación con el Acuerdo Nacional, con la Política 24, sobre la afirmación de un Estado eficiente y transparente.
que señala: nos comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que promueve el desarrollo y buen funcionamiento del mercado de los servicios públicos. Nos comprometemos también a que el Estado atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales, así como en la regulación de los servicios públicos en los 3 niveles de gobierno. Garantizaremos una adecuada prestación y defensa de los usuarios de estos servicios, la protección de los consumidores y la autonomía de los organismos reguladores. Señora Presidenta, adicionalmente quisiera señalar que también, como dije inicialmente, hasta el año 1992 hemos tenido un parlamento bicameral. En aquel entonces, señora Presidenta, hemos tenido en el Perú, electoralmente había una población de 12 millones de electores. Y hasta la fecha, señora Presidenta, somos 25 millones de electores y somos 33 millones de peruanos. Es cierto que nuestro Parlamento Nacional está subrepresentado. Un congresista de la República, señora Presidenta, representa a 250.000 peruanos. Como se sabe también, el territorio nacional está comprendido por varias regiones. Tenemos 196 provincias, señora Presidenta. Entonces, actualmente tenemos una total subrepresentación parlamentaria. Entonces, estoy seguro, con las iniciativas de otros colegas que han presentado para el retorno de la bicameralidad, el sistema de representación parlamentaria va a cambiar y los peruanos van a sentirse representados. Por ejemplo, yo quisiera, por ejemplo, abordar también en el derecho comparado los congresos bicamerales. En América Latina, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Uruguay es un país pequeñito que tiene un sistema bicameral. También encontramos, señora Presidenta, en Europa y en otros países, así como en Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Austria, Bélgica, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Rusia, India y Japón. Actualmente los congresos unicamerales, señora Presidenta, en América Latina existen en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela y también nuestro país. Yo creo que el sistema bicameral, señora Presidenta, ha cumplido su ciclo. Más aún, como decía inicialmente, el país tiene 33 millones de habitantes. Y solo tenemos 130 congresistas. Estamos subrepresentados. Por ejemplo, estoy seguro aquí hay algunos colegas congresistas, por ejemplo, la región de Ancash tiene 20 provincias y tiene pocos parlamentarios. Estoy seguro los congresistas de región Ancash no se abastecen. ¿En qué momento escuchan a su población? Señora Presidenta, la historia constitucional también nos señala. Por ejemplo, la bicameralidad hemos tenido en 8 constituciones. En la Constitución de 1828, en la Constitución de 1834, en la Constitución de 1839, en la Constitución de 1856, de 1860, en 1920, en 1933, en la última, con la Constitución de 1979. Y hemos tenido, señora Presidenta, como vuelvo a reiterar, hasta el año 1992, 180 diputados y 60 senadores. Y en ese momento, señora Presidenta, en el año 1992 había 12 millones de electores y actualmente somos 25 millones de electores.
Tenemos una población total de 33 millones de habitantes. Señora Presidenta, por ejemplo, yo quisiera también decirlo, ¿no? Porque ¿cuál sería la ventaja? ¿Cuál sería la ventaja de regresar a la Cámara de Bicameralidad? Para los que estamos en favor de la bicameralidad, mejoraría la calidad de las leyes, pues al pasar por varios filtros se afinarían los capítulos y artículos de las nuevas normas debatidas en el Parlamento. Señora Presidenta, con el retorno de la bicameralidad, mejoraría la calidad de las leyes, toda vez que se reducirían significativamente el número de proyectos de ley observados por parte del Poder Ejecutivo. No habría aprobación parcial de las leyes, saldrían con un reglamento. Por otro lado, obligaría a los partidos políticos a preparar, mejorar a sus cuadros para su representación, para que estos puedan postular al Senado, de tal manera que abriría las puertas del Congreso a personajes valiosos, mejor preparados, que se han mantenido al margen de la política en la actualidad. Asimismo, para finalizar, permitirá el nombramiento consensuado de autoridades civiles y militares como de los altos mandos castrenses, el presidente del Banco Central de Reserva, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. Señora Presidenta, quiero agradecerme por haber escuchado a los congresistas miembros titulares de la Comisión de Constitución. Yo creo que hay varias iniciativas similares para el retorno de la bicameralidad. Estoy seguro, como lo dijo la Presidenta del Congreso, o también felicito al congresista Balcázar, que nos hemos unido, por ejemplo, en el Congreso de la República hemos consensuado para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Señora Presidenta, a lo largo de la historia republicana también el Congreso ha sido bicameral. Entonces estoy seguro de las varias iniciativas que se van a acumularse. Cuando se va a hacer el dictamen, estoy seguro, en el Parlamento Nacional aprobaremos estos importantes proyectos de ley para el retorno de la bicameralidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Soto. Le agradecemos por su participación y la sustentación de su proyecto de ley. Si no hay ninguna pregunta, pasamos